Gracias, presidente. Saludos, colegas legisladores. Oiga, un aplauso al ministro Carrillo. Le pido aplauso, ¿verdad? Clarito el diagnóstico, clarito. Vino a llorar otra vez sobre lo que ya todos los ecuatorianos sabemos y conocemos. Clarito el diagnóstico. Lo que preocupa es que él no se ha enterado que él es ministro del gobierno de las inequidades. Él es ministro del gobierno de las inequidades. No se ha enterado que este es el gobierno de las inequidades. ¿Y por qué, ministro Carrillo? Porque esta misma Asamblea Nacional observó el presupuesto general del Estado, en donde su presidente y su gobierno hicieron una reducción grosera a salud, educación y seguridad. Ahí están las inequidades, señor Carrillo. Su gobierno, que hoy nos habla de crecimiento económico, no les da ni vergüenza vanagloriarse y decir que tienen más de 11.000 millones en reservas, no sabemos dónde, sin embargo tienen a la policía desprovista de los implementos, la educación cada vez más mediocre, y qué decir de la salud. Ministro Carrillo, clarísimo su diagnóstico, pero ese diagnóstico debería dárselo a su presidente, porque ustedes son los ministros en este momento del gobierno de las inequidades, que el gobierno del encuentro, inequitativo por donde se lo vea. Señor presidente y colegas legisladores, en octubre del 2021 anunciaron pues la implementación del Plan Rescate Ecuador a través de un trabajo coordinado entre la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, para combatir la inseguridad. La entonces ministra de Gobierno, Alexandra Vela, aparecía en medios de comunicación afirmando que este plan estaba ya dando resultados. Y ojo, porque aquí las políticas que implementan los gobiernos no son de los ministros, son de gobierno. Entonces, ¿qué el ministro Carrillo tiene que venir a responder también por lo que hizo o dejó de hacer Vela? Porque es su gobierno. Sabemos que la señora Vela no fue un aporte para absolutamente nada de las tareas a las cuales se la encomendó a ella, ni en lo político y mucho menos en la seguridad. Los resultados dan cuenta que su gestión, en lugar de sumar, restó enormemente al país. Entró una espiral de violencia cuyos efectos son devastadores y los indicadores poco alentadores. El pasado 8 de abril, el Gobierno Nacional lanzó en Guayaquil un nuevo plan estratégico contra la inseguridad. Otro plan más. Aquí anunció básicamente el fortalecimiento de la policía, más uniformados, mejor equipamiento, tecnología, inversión de 1.200 millones y señaló la incorporación de 30.000 nuevos efectivos. Escúchese bien, 30.000 nuevos efectivos. Así entonces, visto en el papel, se podría decir que el gobierno ha tomado los correctivos necesarios. Entonces, ¿por qué las cosas se continúan agravando, señores? La ministra Vela compareció a este pleno en octubre del año pasado y entonces dijo que se debe destacar que existía una violencia generalizada, pero que había sitios en donde la inseguridad y la violencia se concentraba. Yo quisiera saber si el actual ministro del Interior comparte la visión de la exministra de Gobierno cuando es notorio que la violencia se ha tomado todos los espacios del territorio ecuatoriano. El país ya no puede esperar planes de acción ni estrategias en papel solo que sirven para la foto y para la amplificación mediática. Por otra parte, estamos cansados. El país, los ecuatorianos, los ciudadanos que están viviendo día a día de la inseguridad están cansados de la gestión del gobierno que solo reacciona cuando se desbordan los hechos violentos o lo que sucede en las cárceles. Además, la culpa siempre es del resto, siempre. Hasta hace pocas semanas la responsabilidad de los problemas sociales, políticos, económicos y de seguridad, según el presidente, era de la Asamblea Nacional. Ahora ha decidido ser indiferente con el Poder Legislativo, tiene que hallar otro culpable para explicar su desastrosa gestión gubernamental en estas y otras materias. Hace pocas semanas, el presidente convocó a una reunión de coordinación a varias instituciones relacionadas con el ámbito judicial. No convocó a la Corte Constitucional ni a la Asamblea. Y lo que es peor, no convocó al Consejo de Seguridad. ¿Y qué resolvieron? Pues entonces echarle la culpa a la Corte Constitucional por las recientes decisiones judiciales.
¿Se puede ser tan mediocre? Ahora, después de cada reunión que convoque el presidente o el gobierno, dentro de las conclusiones habrá que preguntarse a quién le echará la culpa de los problemas del país. ¿De quién será el turno? Colegas asambleístas, dada la gravedad del asunto, es pertinente hacer preguntas enfáticas. ¿Hasta cuándo van a asumir la responsabilidad que implica gobernar este país? El presidente viene haciendo política desde hace más de 20 años, haciendo campaña hace más de 10 años, y en pocos días cumplirá un año en su gobierno. Y el control de la seguridad a estas alturas está en sus manos. Ya no puede seguirle echando la culpa a la Asamblea, a la Corte o a la Revolución Ciudadana. El mismo día que fue designado el ministro del Interior, el presidente creó el ministerio del mismo nombre, volviendo a retomar la institucionalidad que desarmó el gobierno de Moreno por su visceralidad y odio político. Y dicho sea de paso, el ministro Carrillo dijo que había sido recomendado por la Embajada de Estados Unidos. Ahora entendemos. Este modelo de gestión implementado por el gobierno anterior, unos minutos más, presidente, y concluyo, sigue vigente y sigue cobrando vidas en las calles, en las cárceles, ya por el desmantelamiento institucional que ha sido clave para provocar el descontrol que hay en los centros penitenciarios y en las calles del país. Pero ante esta realidad, este gobierno no ha hecho nada, absolutamente nada. Mientras eso ocurre, todos los días vemos imágenes atroces de sicariatos, robos, asesinatos. El último amotinamiento de Santo Domingo, en 2 años, ya llevamos más de 400 asesinatos en los recintos carcelarios que, dicho sea de paso, deberían estar bajo el control del gobierno, son sus responsabilidades. En cuanto a mi provincia, Esmeraldas, hay 18 muertes violentas que se registraron del 1 de enero al 11 de marzo del año pasado. La provincia ha pasado a tener más de 100 crímenes en el 2022. Esto quiere decir que a diario se reportan más de un asesinato. Pese a todo esto, el presidente Lasso, el mismo día que posesionó al mando militar y policial, aseveró que hay una notable disminución de las muertes violentas. ¿Por qué no ve las cifras? ¿Quién lo asesora? ¿En qué mundo vive, presidente? Por otro lado, y en cuanto a las mujeres, hay indicadores alarmantes. Recuérdese que el 8 de marzo la Policía Nacional arremetió de manera violenta contra las compañeras con gases, caballos, perros. Si la policía se dedica a esto, ¿qué podemos esperar? Hemos llegado a números escandalosos y la percepción de inseguridad es realmente alarmante. Entonces, necesitamos saber qué pasó con los rimbombantes planes de seguridad que ha implementado el gobierno, cuáles son los resultados visibles y hasta dónde se ha implementado lo ofrecido, qué pasó con los 39 consejos de seguridad ciudadana supuestamente liderados por los gobernadores de las provincias, qué resultados han dado. Afirmaron que se encontraban actualizando y adaptando el Plan Nacional de Seguridad y Convivencia Pacífica. ¿Qué pasó con ese proceso? ¿Por qué el gobierno no comprende que estamos en medio de problemas estructurales que han venido agravándose por la mediocridad, indolencia y obviamente falta de recursos que lo decidieron ustedes? Porque son ustedes los que deciden arrodillarse al Fondo Monetario Internacional y no cumplir con los reales problemas sociales que tiene este país. Hágase cargo. Si tenemos casos que están visibles, que esperan para tomar las medidas, mientras no tomen medidas estructurales, colegas asambleístas, no será la última vez que tengamos que ver aquí a un ministro o a una ministra del Interior para informar a la primera función del Estado por qué la inseguridad, en lugar de disminuir, aumenta vertiginosamente. El gobierno debe dejar ya los distractores y las acciones populistas para tratar de desviar la tensión que vive la colectividad ecuatoriana temerosa en las calles. No hay un lugar donde vivamos felices ni tranquilos. El presidente debe hacerse responsable porque la población está cansada, asustada, tiene miedo. Así que o cambian de rumbo drásticamente, fortalecen lo que deben fortalecer o las consecuencias serán más nefastas en todos los sentidos. Gracias, presidente. Gracias, colegas legisladores.